Bienvenidos al seminario especializado en generación y transmisión para el sector eléctrico. Tema: Estimación de costos de producción. Dictado por Jaime Mendoza, MBA y candidato a PhD en investigación en ciencias de la administración de la Universidad de San. Cuenta con un máster en Economía, Regulación y Competencia de los Servicios Públicos por la Universidad de Barcelona. Es ingeniero electricista de la Universidad Nacional de Ingeniería y participó en el grupo de trabajo que elaboró el Libro Blanco. Buen día. En esta presentación se explicará sobre la estimación de los costos de producción. Para ello, en primer lugar, se describen acerca de las centrales eléctricas. En segundo lugar, se explica sobre los costos de racionamiento, los costos fijos de generación, los costos variables de generación y el costo promedio de generación. Dentro del marco regulatorio de las tarifas en barra, se precisa que para cada fijación se determina el programa de operación que minimice la suma del costo actualizado de operación y racionamiento para el periodo de estudio, tomando en cuenta, entre otros, la hidrología, los embalses, los costos de combustible, así como la tasa de actualización a que se refiere el artículo 79 de la Ley de Concesiones Eléctricas. Asimismo, se determina el tipo de unidad generadora más económica para suministrar potencia adicional durante las horas de demanda máxima anual del sistema eléctrico. Por otra parte, los costos marginales de corto plazo del sistema eléctrico son calculados por el Comité de Operación Económica del Sistema. Sus siglas son COES, de acuerdo con el procedimiento que establece el reglamento. La central marginal por cada periodo de 15 minutos es aquella cuyo costo variable en soles por kilowatt-hora es el mayor en dicho periodo y que se encuentre en capacidad de producir una unidad adicional de energía. El costo marginal de corto plazo es igual al costo variable de la central, que es marginal en el sistema. Los principales productores de energía son las centrales hidroeléctricas y termoeléctricas en el Perú, las cuales presentan una serie de ventajas y desventajas asociadas a los costos que deben enfrentar. Las ventajas de las centrales hidroeléctricas son que representan una forma renovable de energía cuyos costos de mantenimiento y explotación son bajos. Además, las obras de ingeniería necesarias para aprovechar la energía hidráulica tienen una larga duración, mientras que algunas de sus desventajas son, por ejemplo, los costos de capital por kilovatio instalado, los cuales por lo general son muy elevados. Por otra parte, el emplazamiento, determinado por características naturales, puede estar lejos del centro o centros de consumo, por lo que se requiere la construcción de un sistema de transmisión de electricidad, lo que significa un aumento de la inversión y de los costos de mantenimiento y pérdidas de energía. Adicionalmente, estas centrales toman largos periodos de construcción. Por otro lado, las centrales termoeléctricas presentan algunas ventajas, entre las que destacan el corto tiempo de construcción, bajos costos de inversión, facilidad de transporte del combustible, entre otros. Mientras que una de sus principales desventajas es que tienen un impacto ambiental negativo, ya que son importantes fuentes emisoras de gases contaminantes. Por otra parte, uno de los principales costos a tener en cuenta es el de racionamiento. Este es el costo que estarían dispuestos a pagar los usuarios por otras fuentes alternativas con la finalidad de disponer de energía eléctrica frente a un corte. Existe más de una manera de determinar este costo. En primer lugar, se puede calcular como un valor representativo de los déficits más frecuentes que pueden presentarse en el sistema eléctrico y el costo de la fuente alternativa. En segundo lugar, este valor puede ser determinado en base a encuestas. Actualmente, el valor del costo de racionamiento es igual a $746 por megavatio hora para todos los sistemas eléctricos en el Perú. Con respecto a los costos fijos de generación, estos se encuentran conformados por los costos de inversión y los costos fijos de operación y mantenimiento. En primer lugar, los costos de inversión son aquellos referidos a la adquisición de los equipos necesarios de generación y a la construcción de la central. Entre estos costos se encuentran incluidos los costos de inversión en la planta térmica y los costos de inversión de la conexión eléctrica.
En segundo lugar, los costos fijos de operación y mantenimiento están asociados a la explotación de la unidad de generación y no dependen del nivel de producción, como son los salarios, los alquileres, las tasas, una parte importante de los costos de mantenimiento de las instalaciones, etc. Estos costos fijos se encuentran conformados por los costos de personal, incluidos los gastos generales y otros costos fijos de la central, y también por los costos de operación y mantenimiento. Cabe precisar que los costos fijos están asociados al tipo de tecnología. Por ejemplo, existen centrales con costos fijos de inversión altos, como las centrales hidroeléctricas, que generalmente tienen costos variables muy bajos. Estas centrales son las más adecuadas para producir de forma constante a lo largo del tiempo, es decir, un número de horas al año muy elevado. Por el contrario, hay centrales con costos fijos bajos, como los turbogases, pero con costos variables altos que operan con combustibles líquidos. Estas centrales son las más adecuadas para producir un reducido número de horas al año, aquellas en que la demanda es más alta. Con relación a los costos variables de generación, hablaremos de la diferencia para las centrales hidroeléctricas y las termoeléctricas. En el primer caso, los concesionarios y empresas dedicadas a generación que utilicen recursos naturales de las fuentes hidráulicas y geotérmicas del país pagan una retribución única al Estado por dicho uso. Además, las tarifas por dicha retribución no podrán ser superiores al 1% del precio promedio de energía a nivel generación. Asimismo, en las resoluciones de precios en barra se señala que el precio promedio de la energía a nivel generación será el correspondiente al precio de la energía a nivel generación en horas fuera de punta de la barra base Lima en 220 kilovoltios para el sistema eléctrico interconectado nacional, cuyo valor vigente es de 17,24 céntimos de sol por kilowatt hora, lo que equivale a 4,20 centavos de dólar por kilowatt hora. Por lo tanto, el 1% será 0,42 dólares por megavatio hora, es decir, casi cero. En el segundo caso, de centrales termoeléctricas, los costos variables se descomponen en costos variables combustibles y costos variables no combustibles. El costo variable combustible representa el costo asociado directamente al consumo de combustible de la unidad termoeléctrica para producir una unidad de energía, mientras que el costo variable no combustible representa el costo no asociado directamente al combustible en el cual incurre la unidad termoeléctrica por cada unidad de energía que produce. Para expresar el agregado de los costos fijos y los costos variables, se debe trasladar todo a una misma unidad. En ese sentido, el factor de planta ayudará a ese propósito. El factor de planta viene a ser el cociente entre la energía real generada por la central eléctrica durante un periodo, generalmente de forma anual, y la energía que podría ser generada a plena carga por esta misma unidad durante todo ese periodo. Eso significa una indicación de la utilización de la capacidad de la planta en el tiempo. En ese sentido, para hallar el costo fijo equivalente en dólares por megavatio hora, se tiene que multiplicar el costo fijo que está en dólares por kilowatt año por 1000 y dividirlo entre el producto de 8.760 horas por el factor de planta. De esta forma, el costo promedio de generación sería la suma de los costos fijos y variables de las unidades de generación expresado en dólares por megavatio hora, lo que hace que podamos comparar costos promedio de diferentes tecnologías con una misma unidad de costos. Muchas gracias por su atención.